Vamos a estudiar ahora la aplicación del método de Euler a otro tipo de problemas. Vamos a trabajar con dos problemas en las cápsulas siguientes, que serían las ecuaciones diferenciales de orden superior. Hemos visto solamente las de primer orden. Y posteriormente, pues, los sistemas de ecuaciones. Entonces, para ello les voy a pedir en esta cápsula que descarguemos uno de los apoyos que está aquí, que está en la sección de ecuaciones diferenciales. Vamos a entrar a esta sección. Y dentro de la metodología de 3 pasos que tenemos aquí, vamos a ir al archivo final. Yo no lo voy a descargar, puede tardar un rato en descargarse. Entonces vamos a descargar el archivo que está aquí, ¿sí? Y una vez que se abra, lo que vamos a tener es este archivo que está aquí. Y vamos a llevarnos a nuestro notebook de trabajo dos programas. El primero de ellos va a ser este que está aquí, el método de Euler superior, ¿sí? Se llama Euler Sup. Entonces va a ser uno de los programas que les voy a pedir que se lleven a su notebook donde estamos trabajando. Y el segundo será ecuaciones de orden superior y sistemas, que está aquí ubicado también con el método de Euler y se llama EulerSys. Entonces estos dos programas, tanto EulerSys para sistemas de ecuaciones como EulerSup para orden superior, vamos a copiarlos en nuestro notebook original, ¿no? Les voy a pedir que lo hagan. Yo voy a cerrar ahora este notebook, ya lo había hecho. Muy bien, entonces, y vamos a darle un aspecto a nuestro notebook. Habíamos estado trabajando ya con primer orden, con estos 3 métodos y algunos ejemplos. Y vamos a poner dos secciones nuevas, una ecuaciones de orden superior, ahí colocaremos Euler Sup. Y posteriormente colocaremos a los sistemas de ecuaciones diferenciales y colocaremos ahí al EulerSys. Los programas ya están básicamente hechos, ya no habría que hacer mucho, pero les voy a explicar rápidamente algunos pormenores del mismo. Básicamente, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos aquí Euler Sup y lo primero que se da es una función. Hay que recordar que esta función debe estar igualada a la derivada más alta de la ecuación diferencial de orden superior. Es decir, si su ecuación diferencial es de orden 3, se despejará esa tercera derivada y lo que quede del otro lado pues será la f, ¿no? Entonces habrá que definirla previamente, ¿sí? Después se dan las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces aquí se dan las condiciones iniciales necesarias, es una lista. Esas condiciones iniciales pues van a estar ahora formadas por la lista que contiene a la x inicial, a la y inicial, a la y' inicial y así consecutivamente. Si nuestra ecuación diferencial es de orden n, entonces aquí habrá que colocar hasta la derivada n-1. El intervalo sigue siendo el mismo, es desde x inicial hasta x final y la h es el incremento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a suponer que tuviéramos, vamos a hacer un ejemplito aquí, pequeño. Vamos a suponer que tuviéramos una ecuación diferencial de orden 2 y que esa ecuación diferencial de orden 2 pues debe de contener entonces en general a una variable. Aquí vamos a tener lo siguiente, a partir de este problema. Dado que podemos tener un gran número de variables, pues va a ser un poco difícil escribirlo, ¿no? Si, por ejemplo, lo voy a ilustrar aquí. Imagínense que tuvieran ustedes la ecuación diferencial, por ejemplo, y' igual a x por el coseno de y, algo así, más el seno de y'. Entonces, eso es una ecuación diferencial, es una ecuación diferencial de segundo orden. Es más, vamos a acompañarla por esta x adicional. Vamos a poner aquí otra función. Déjenme ver. Por ejemplo, podría ser dividirla entre el seno de x. ¿De acuerdo? Imagínense que tienen esa ecuación diferencial. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es pensar que esto hay que pasarlo dividiendo. ¿Sale? Y entonces escribiríamos esto así. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a escribir en nuestra ecuación? Bueno, pues en este caso les decía, dado que podemos tener un problema de orden cuarto, orden 5, entonces es difícil establecer un conjunto de condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente escribir una sola variable. Vamos a pensar que todas forman parte de una lista. Entonces, hecho así, pues la función en este caso, voy a poner un 2 puntos igual, por lo que voy a decir a continuación, tendría que ser esta misma expresión. Esta expresión que está aquí. Pero claro, no voy a poner XY. En su lugar vamos a pensar que var es ahora una lista que contiene, esto lo estoy escribiendo simplemente para fijar ideas en lo que están viendo, tendría que ser la variable independiente, la variable dependiente y la primera derivada. Entonces tendríamos que entender qué es eso. ¿Por qué? Porque nuestra ecuación es de segundo orden. ¿Sí? Entonces esto tiene que llegar hasta y'. Entonces la pregunta es, ¿quién es x? Bueno, x sería var corchete, corchete 1. Es decir, vamos a asumir que var es esa lista y entonces cada una de las variables tendremos que escribirlo
bajo esta sintaxis. Aquí sería var 2, que es la y. Esta de acá, la y' sería var 3, de esta forma. Y el seno de x sería nuevamente var 1. Esa es la manera en la que tendríamos que escribir nuestra ecuación diferencial. Ya para resolverla lo que tenemos que hacer es, bueno, utilizar nuestro programa Euler-Sub. Como lo estamos haciendo aquí, ponemos la función f, damos las condiciones iniciales. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de condiciones iniciales. Por ejemplo, vamos a pedir que la condición inicial sea y de 1 igual a 1. Y la segunda condición inicial podría ser y' de 1 en el mismo lugar, igual, por ejemplo, a 0. Vamos a suponer que tenemos estas dos condiciones. Entonces lo que tendríamos que escribir aquí sería 1, que sería la x, es esta x. Después la y también vale 1. Entonces aquí colocaríamos un segundo 1. Y finalmente la y', que sería el 0. Entonces nuestro conjunto de condiciones iniciales sería así. Después tendremos que poner el rango. Vamos a suponer que quiero resolver esta ecuación en el rango que va desde 1 hasta 3. Entonces ahora pongo 1 y 3. Recuerden que el primer valor tiene que ser el mismo, es decir, este x inicial tiene que ser esta x inicial en el intervalo. Y después pues colocaremos en este caso un incremento como lo hacíamos en el método de Euler. Entonces colocaríamos aquí, por ejemplo, 0.01. Y bueno, si lo ejecutamos, perdón, no ha corrido Euler-Sub, entonces vamos a ejecutarlo. Ahí. ¿Sí? Vean que no obtengo salida. Eso va a ser una característica de nuestro programa, como veremos a continuación. Lo que sí es que, bueno, debo de comentarles, va a haber una serie de variables ocultas, por ejemplo, lista 0. Es una variable no local que me va a guardar la información para las y. Vean, ahí están las y. Pero como mi ecuación diferencial es de orden de 2, yo también podría extraer la primera derivada. La primera derivada va a ser lista 1. Ahí está la primera derivada. ¿Sí? De manera que si yo quisiera graficar ahora, entonces podría ser, por ejemplo, un listplot de lista 0, por ejemplo, y graficaría desde, bueno, todos los elementos, ¿sí? Uniéndolos. Entonces pondría aquí joined true, y eso va a ser la gráfica de la y. Y si quiero graficar ahora su primera derivada, entonces ahora colocaría aquí lista 1. Vamos a reducir estas gráficas. Ahí está. Ahí está. Ahí están las dos gráficas. ¿De acuerdo? Entonces esto es la y esto es la y de x. Esta va a ser la manera de operar del programa. Vamos a revisarlo ahora para que vean cómo está estructurado. Bueno, recordando lo que era el método, básicamente es la reiteración del método de Euler. Lo primero que se hace es calcular cuántos datos tengo. Hay que recordar que la numeración la empezamos en 0, entonces bueno, esto es simplemente este menos 1 tiene que ver con eso. Entonces si tengo la longitud de ini es el número de datos, perdón, esto es el número el orden de la ecuación diferencial. A ver, ¿por qué? Porque ini, como podemos ver, pues ini tiene 3 números aquí. Yo quito la x, que es esta primera, por eso estoy restando un 1, y me quedan 2. Y eso me da exactamente el orden. Entonces, si yo quiero calcular el orden, pues simplemente a la longitud de ini tengo que restarle 1. Y así ya tengo el orden de la ecuación diferencial. El resto es simplemente utilizar las fórmulas que se vieron en el libro de texto o en la clase, que es, bueno, una ecuación para cada una de las derivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezaríamos aquí para desde igual a 0. Voy a leer las condiciones iniciales primero. Voy a ir desde igual a 0 hasta orden n-1. Y voy a ir extrayendo los datos que tengo dentro de mis variables. Noten que aquí pongo la fórmula 2 más i. ¿Por qué? Porque si la i empieza en 0, entonces esto me va a dar 2. Entonces tengo que escoger ini2. Ini2 sería, por ejemplo, en este caso, ini2 sería básicamente este número. Y eso me da la y. Entonces y de 0 sería el segundo elemento de la lista. Y casi consecutivamente, ¿no? Si pongo y de 1, será el tercer elemento, etc. Y entonces voy a ir extrayendo en una variable determinada cada una de las condiciones iniciales. Así que la i se refiere en realidad a la derivada. Y de 0 es la y de 1 es la primera derivada, y de 2 es la segunda derivada, y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que hago además ahí en ese mismo for? Noten que el for se cierra un poco más adelante. Dentro de ese mismo for, algo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestro conjunto de listas. Yo quiero guardar aquí una lista para la y, una lista para la y', y así consecutivamente. Así que tengo que definir lista i
lista I, y la I se va a ir recorriendo, y siempre puedo poner ya una primera pareja. La primera pareja va a estar formada de INI1, que es la X, ¿no? INI1 sería este dato. Entonces aquí iría la X y aquí iría la derivada correspondiente, Y de I, ¿no? Que es la que extraje aquí. Así que voy inicializando una lista para cada una de las Y's, la Y', la Y'. Ahora voy a poder hacer muchas gráficas como ya lo vieron en el ejemplo de abajo. Muy bien, aquí se cierra el for, ustedes lo pueden ver, y la idea es simplemente leer las variables, ponerlas en una YI adecuada, de acuerdo a la derivada, y además inicializar la lista correspondiente. Después se hace var igual a ini. Recuerden, este var tiene la misma estructura de ini. Este ini es esto, y var tiene la misma estructura. ¿De acuerdo? Entonces var va a tomar el valor de ini por primera vez. Después se recorren las X, la variable independiente se recorre de H en H. Voy desde el intervalo, el primer dato del intervalo hasta el segundo dato del intervalo. Y lo único que voy haciendo es, bueno, primero utilizo esta fórmula que es distinta a la de la derivada n-1. Recordaremos que la fórmula de Euler en este caso lleva una f aquí. ¿Sí? Voy agregando a la lista correspondiente, que es la de orden n-1. Voy a ir agregándole a esta lista el nuevo cálculo que hice, que sería la siguiente X y la Y que acabo de calcular, que es esta. Después de eso ya puedo entrar a calcular, esto fue para la derivada n-1, ya puedo hacerlo para la derivada n-2, n-3, etcétera, hasta llegar a la derivada 0. Y simplemente utilizo la fórmula de Euler que se había visto, es decir, para calcular la Y, esta es la nueva Y, derivada J, uso la Y vieja, que es la derivada J también, pero acá uso la vieja, pero es la derivada J más 1, ¿no? Que es la fórmula de Euler. Entonces lo voy haciendo y después en la lista, en cada una de las listas, la lista para la J-ésima derivada, pues voy a agregar también mi nueva X y la Y que acabo de calcular, mi nueva Y. Y así voy a ir agregando poco a poco las variables. Después simplemente salgo del for. Antes de salir del for, lo único que tengo que realizar son dos acciones. La primera es reconstruir var. Var va a ser una lista que va a contener o debe de contener primero la nueva X. Entonces voy a hacer una numeración falsa aquí. Empiezo en J igual a -1. La posición -1 va a estar destinada para la X más H. Y a partir de la posición 0, 1, 2, etcétera, pues son las derivadas correspondientes. La derivada 0, la derivada 1, etcétera. Entonces simplemente, pues ya de ahí en adelante, si no es -1, pues entonces pondré Y de J. Y de 0, Y de 1, Y de 2, etcétera, que son los nuevos valores que acabamos de calcular en este ciclo de repeticiones. ¿Sí? Terminado eso, ya tengo listo mi nuevo valor var. Después pongo el for. El for, básicamente lo que voy a hacer es pasar, voy a recorrer todas las derivadas de la derivada 0 hasta la derivada n-1 y lo que voy a hacer es pasar los nuevos valores para que sean los viejos. Y entonces puedo volver a entrar al ciclo. Y ya, noten que este programa no regresa nada, por eso es que cuando corrí el ejemplo de abajo no obtuve nada. Pero pueden observar ustedes que no está dado de alta la variable lista. Lista no forma parte de las variables locales y eso hace que entonces esté habilitado cada vez que yo lo desee. ¿Sí? Cuando yo termino de hacer la corrida, yo puedo llamar a lista 0, lista 1 y así correspondientemente según lo necesite. Y esa es básicamente la manera en la que funciona este programa de orden superior. Por supuesto que si tuvieran una ecuación, por ejemplo, diferencial de orden cuarto, después de haberla despejado y haber escrito las cosas en términos de esta variable genérica, ustedes podrán tener que extender el conjunto de condiciones iniciales, el intervalo se quedaría igual, la H, y ustedes podrían ahora hacer gráficas distintas, lista 0, lista 1, lista 2, por ejemplo, si fuera hasta tercer orden. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la manera en la que vamos a operar este programa de Euler superior. Entonces, bueno, de manera sintética, esta es la manera en la que va a operar este programa y veremos los ejemplos correspondientes en una cápsula posterior. Muchas gracias.